¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que no pudiste ver el peligro que tenías justo enfrente? ¿Alguna vez has confiado en alguien completamente, solo para descubrir que la persona que creías conocer era en realidad una ilusión cuidadosamente construida, diseñada para destruirte? Estoy sentada aquí hoy, viva y libre, pero hubo un tiempo en el que genuinamente creí que no saldría de la oscuridad que consumió mi vida. Mi nombre no importa, lo que importa es mi historia. Porque si aunque sea una sola persona se reconoce en lo que estoy a punto de contarte, si aunque sea un alma ve las señales de advertencia que yo perdí, entonces cada momento doloroso que soporté habrá significado algo. Esta no es solo una historia sobre un compromiso roto o una relación fallida. Esta es una historia sobre supervivencia, sobre reconocer a un depredador que llevaba la máscara del príncipe azul, y sobre el patrón de abuso psicológico que casi me cuesta todo lo que yo era. Necesito que entiendas algo desde el principio. Yo no era estúpida, no era ingenua en la forma en que podrías pensar, y no era débil. Era una ejecutiva de marketing exitosa con una maestría. Tenía amigos increíbles, una familia que me apoyaba, y pensaba que sabía cómo lucían las banderas rojas. Pero él era diferente. Era sofisticado en su manipulación, paciente en su destrucción, y aterradoramente calculador en la forma en que desmontó mi sentido de identidad pieza por pieza. El día que canceló nuestra boda, apenas 3 semanas antes de que se suponía que debíamos estar en ese altar intercambiando votos, pensé que mi vida había terminado. Recuerdo el momento exacto, las palabras exactas, el tono exacto de su voz cuando entregó la noticia que destrozó todo mi mundo. Se suponía que esa noche finalizaríamos el plan de asientos. Mi madre acababa de enviar el conteo final de invitados, y yo estaba sentada en nuestro apartamento sintiéndome emocionada por convertirme en su esposa. Él llegó del trabajo. Ni siquiera me dio un beso de saludo como usualmente hacía, y simplemente se quedó parado en la entrada de nuestra habitación, con esta expresión fría, casi satisfecha en su rostro. «No puedo seguir con esto», dijo, su voz plana y sin emoción. «La boda se cancela. No quiero casarme contigo». Así de simple, sin explicación, sin espacio para discusión, sin emoción alguna. Cuando le pregunté por qué, cuando le supliqué que hablara conmigo, que me dijera qué estaba mal, que me diera la oportunidad de entender qué había cambiado, simplemente me miró con lo que solo puedo describir como desprecio y dijo: «No eres quien pensé que eras». He cometido un error, y lo estoy corrigiendo ahora. La crueldad en esas palabras, la frialdad calculada, la absoluta ausencia de cualquier reconocimiento de lo que habíamos construido juntos durante 2 años. Se sintió como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado mi corazón mientras aún latía. Me derrumbé. Literalmente caí de rodillas en el piso de nuestra habitación y sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que no sabía que podía romperse. Pero esto es lo que no sabía entonces, lo que no podía haber entendido en ese momento de dolor devastador. Esa cancelación, tan brutal y traumática como fue, no era el final de su plan para mí. En realidad, era solo otra fase en un patrón cuidadosamente orquestado de abuso psicológico que él había perfeccionado durante años, con múltiples mujeres antes que yo, y yo era simplemente la última víctima en su galería de almas rotas. Esta es la historia de cómo descubrí ese patrón, cómo conecté puntos que ni siquiera sabía que existían, y cómo escapé antes de que pudiera completar la fase final de su juego retorcido. Esta es la historia de cómo viví para contar lo que él intentó asegurarse de que nunca pudiera decir. Te juro que cada palabra de lo que voy a contarte es verdad, cada detalle es real, cada emoción es auténtica, porque necesito que entiendas la naturaleza insidiosa de este tipo de abuso, la forma en que se infiltra en tu vida, tan gradualmente que no te das cuenta de que estás siendo destruida hasta que casi es demasiado tarde. Conocí a Daniel en una tarde lluviosa de jueves en octubre, 3 años antes de ese terrible día cuando canceló nuestra boda. Acababa de terminar una presentación brutal en el trabajo, una de esas reuniones de alto riesgo con clientes, donde todo necesita ser perfecto, y un error podría costarle a la compañía millones en negocios perdidos. Estaba exhausta, emocionalmente agotada, y desesperadamente necesitaba una copa de vino y algo de tiempo sin pensar, solo desconectándome con mi teléfono para descomprimirme. Mi mejor amiga Sara había estado rogándome durante semanas que probara este nuevo bar de vinos que había abierto en el centro.
Uno de esos lugares modernos con paredes de ladrillo expuesto e iluminación con bombillas Edison, al que todos los millennials acudían para sus fotos de Instagram. Normalmente habría ido directamente a casa, me habría puesto mi ropa cómoda y habría pedido comida a domicilio. Pero algo esa noche me hizo enviarle un mensaje de texto diciéndole que sí. Tal vez fue el destino, tal vez fue el universo preparando la lección más grande que jamás aprendería, o tal vez fue solo casualidad, pero acepté encontrarla allí a las 7. Cuando entré a ese bar de vinos, sacudiéndome la lluvia del abrigo y buscando el rostro familiar de Sara, lo vi inmediatamente. Estaba sentado en la barra, solo, leyendo un libro, y había algo en la forma en que se veía, la forma en que parecía completamente cómodo en su propia compañía, que captó mi atención. Tenía cabello oscuro que caía ligeramente sobre su frente, rasgos fuertes, y llevaba un suéter gris carbón bien ajustado que sugería que le importaba su apariencia, sin ser obsesivo al respecto. La mayoría de los hombres que conocía estarían en sus teléfonos, desplazándose sin pensar o enviando mensajes de texto, pero él estaba realmente leyendo un libro físico, pasando las páginas con cuidado, ocasionalmente tomando un sorbo de su copa de vino. Sara iba tarde. Me envió un mensaje diciéndome que ordenara sin ella, y me encontré sentándome 2 asientos lejos de este extraño intrigante en la barra. Ordené mi vino, saqué mi teléfono, y traté de no ser obvia al mirar en su dirección. Entonces hizo algo que parecía, en ese momento, lo más encantador del mundo. Levantó la vista de su libro, me atrapó mirándolo. Sonrió con esta sonrisa cálida y ligeramente tímida, y dijo: «Sé que esto va a sonar como una línea terrible, pero te prometo que no estoy tratando de ligarte. Solo noté que te ves como si hubieras tenido el tipo de día que requiere un vino realmente bueno, y el bartender aquí te está sirviendo el equivocado para ese tipo de alivio del estrés. ¿Puedo recomendarte algo mejor?». Su voz era profunda, culta, con solo un toque de jugueteo que me hizo sonreír a pesar de mi agotamiento. Me reí. Genuinamente me reí por primera vez en todo el día, y dije algo como: «¿Es tan obvio mi día terrible?». Cerró su libro, marcando su página cuidadosamente, y se giró para enfrentarme más directamente. «Soy psiquiatra», explicó. «Paso mis días leyendo los niveles de estrés de las personas, y tú, si no te importa que lo diga, estás cargando el peso de algo significativo sobre tus hombros. Soy Daniel, por cierto. Y antes de que preguntes, sí, me doy cuenta de que comenzar con mi profesión me hace sonar increíblemente pretencioso, o como si estuviera esforzándome demasiado. Te prometo que no soy ninguna de las dos cosas. Solo soy un tipo que aprecia el buen vino y puede reconocer cuando alguien necesita una mejor recomendación que lo que sea que el bartender asume que quieres basándose en tu apariencia». Ahí estaba, el primer anzuelo, la introducción perfectamente calibrada que lo hacía parecer observador, profesional, consciente de sí mismo y encantadoramente humilde, todo al mismo tiempo. Recomendó un vino, algo de lo que nunca había oído hablar, algo que dijo me ayudaría a liberar la tensión en lugar de solo adormecerla. El bartender lo trajo, lo probé, y él tenía toda la razón. Era perfecto. Comenzamos a hablar, y en minutos sentí como si lo hubiera conocido durante años. Preguntó sobre mi día. Realmente escuchó mis respuestas. Hizo observaciones perspicaces sobre la cultura corporativa y la presión de las presentaciones de alto riesgo. Compartió historias sobre su trabajo, evitando cuidadosamente cualquier violación de confidencialidad, pero dándome vislumbres del fascinante mundo de la psiquiatría y el comportamiento humano. Cuando Sara finalmente llegó, 40 minutos tarde y llena de disculpas, Daniel fue encantador con ella también. La incluyó en la conversación de forma natural, y luego se excusó con gracia después de intercambiar números conmigo. «Realmente me gustaría llevarte a cenar en algún momento», dijo. Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que hizo que mi corazón saltara. «Si estás interesada en pasar tiempo con alguien que te encuentra absolutamente cautivadora». Sara agarró mi brazo en el momento en que él se fue, y prácticamente chilló. «Dios mío, es perfecto. Es psiquiatra. Es guapo. Es bien hablado. ¿Y viste la forma en que te miraba? Chica, esto es todo. Este es tu hombre». Yo también lo sentí. Esa conexión eléctrica, esa sensación de conocer a alguien que simplemente te entiende, ese sentimiento raro y hermoso de potencial que te hace creer en el destino y las almas gemelas
y todas esas cosas que las personas cínicas dicen que no existen. Nuestra primera cita fue mágica. Me llevó a este íntimo restaurante italiano, el tipo de lugar donde conocen a los clientes habituales por su nombre y el menú cambia según lo que esté fresco ese día. Ordenó en italiano, tradujo el menú para mí, me contó historias sobre un verano que pasó en Roma durante la escuela de medicina, me hizo preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis miedos, mi infancia, y escuchó con tanta atención enfocada que me sentí verdaderamente vista por primera vez en mi vida adulta. No habló sobre mí, no hizo la conversación sobre él mismo, no revisó su teléfono ni una sola vez durante nuestra cena de 3 horas. Cuando me acompañó a mi auto, me besó tan suavemente, tan perfectamente, que sentí que mis rodillas literalmente se debilitaban. Sé que esto va a sonar intenso, susurró contra mis labios, pero creo que eres extraordinaria. Creo que esto podría ser algo realmente especial. En cuestión de semanas, éramos inseparables. Se integró en mi vida sin problemas, conoció a mis amigos, y los encantó a todos, cenó con mis padres, e hizo que mi madre se enamorara de él antes de que llegaran los aperitivos. Me enviaba mensajes de texto considerados durante el día. Me sorprendía con mis flores favoritas. Recordaba cada pequeño detalle que mencionaba de pasada. Me hacía sentir querida, protegida, comprendida de formas que nunca había experimentado antes. Todos en mi vida pensaban que era perfecto. Todos me decían lo afortunada que era. Y yo les creía. Creía que había encontrado a mi persona, mi pareja, mi futuro. No tenía idea de que en realidad había encontrado a mi destructor. Imagínate, ¿sabes? Estar tan convencida de que has encontrado el amor verdadero, de que finalmente todas las piezas de tu vida están encajando en su lugar, de que este hombre que parece demasiado bueno para ser verdad, en realidad es real y es tuyo. Esa sensación de euforia, de gratitud, de asombro de que el universo te haya bendecido con esta conexión perfecta. Eso es lo que yo sentía cada día durante esos primeros meses con Daniel. Me despertaba sonriendo porque él estaba a mi lado. Pasaba el día ansiosa por volver a verlo. Me dormía sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. No veía las grietas en la fachada porque estaba demasiado deslumbrada por el brillo de la superficie. Las primeras señales de alarma fueron tan sutiles que no las reconocí como advertencias en absoluto. Mirando hacia atrás ahora con la claridad que solo viene de sobrevivir algo terrible, puedo verlas claramente, como señales de neón brillantes parpadeando. Peligro, peligro, peligro. Pero cuando estás enamorada, cuando estás flotando en esa hermosa burbuja de energía de nueva relación, cuando alguien te ha hecho sentir más especial de lo que te has sentido en toda tu vida, tu cerebro hace algo fascinante y aterrador. Explica los comportamientos preocupantes, justifica las pequeñas crueldades, te convence de que lo que estás viendo no es realmente lo que estás viendo. El primer incidente sucedió aproximadamente 2 meses después del inicio de nuestra relación. Tenía planes de salir con mis amigas para el cumpleaños de Sara. Solo una cena casual y bebidas, nada loco. El tipo de cosa que había hecho 100 veces antes. Le dije a Daniel sobre esto con una semana de anticipación. Me aseguré de que no entrara en conflicto con ningún plan que tuviéramos juntos, y no pensé nada al respecto. El día del cumpleaños de Sara, me estaba arreglando en mi apartamento, maquillándome y eligiendo entre 2 vestidos, cuando Daniel apareció sin previo aviso. Ya tenía una llave para entonces, algo que había pedido después de un mes de citas, explicando que sería mucho más fácil para él venir después de sus turnos tardíos en el hospital, que le encantaba la idea de poder sorprenderme con desayuno en la cama, o tener la cena lista cuando llegara del trabajo. Parecía romántico en ese momento. Parecía un signo de compromiso y confianza. Entró en mi habitación mientras yo sostenía los 2 vestidos, uno negro y ajustado, uno azul y fluido, tratando de decidir cuál se sentía bien para la noche. Su expresión cambió en el momento en que vio el vestido negro. ¿Vas a usar eso para salir?, preguntó, su tono cambiando a algo que no había escuchado de él antes, algo frío y ligeramente acusatorio. Miré el vestido, confundida. Estaba pensando en eso, sí. ¿Por qué? ¿No te gusta? Se acercó más. Tomó el vestido negro de mis manos y lo sostuvo críticamente. Es muy revelador, muy llamativo. Solo pienso que, si vas a salir sin mí, podrías querer elegir algo más apropiado, algo que no envíe el mensaje equivocado a otros hombres.
Sentí un pequeño nudo formarse en mi estómago, una pequeña voz en el fondo de mi cabeza diciendo algo no está bien aquí, pero lo aparté. No es tan revelador, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Es solo un vestido. Lo he usado antes. Me has visto usándolo. Su rostro se suavizó inmediatamente y me atrajo hacia sus brazos, besando la parte superior de mi cabeza. Lo sé, amor. Lo siento. Estoy siendo ridículo. Es solo que eres tan hermosa y me preocupo por otros tipos que te coquetean cuando no estoy allí para protegerte. Confío en ti completamente. Solo que no confío en otros hombres. Usa lo que quieras. Lo siento por ser sobreprotector. Parecía tan genuino, tan arrepentido, que lo perdoné instantáneamente. Incluso me sentí un poco halagada de que él estuviera preocupado por otros hombres acercándose a mí. Me cambié al vestido azul. Me dije a mí misma que era mi elección. Me dije a mí misma que no tenía nada que ver con su comentario. Ese fue el comienzo. La lenta y cuidadosa erosión de mi autonomía disfrazada como amor y protección. Durante los siguientes meses, hubo más incidentes, cada uno individualmente lo suficientemente pequeño como para explicar, pero colectivamente formando un patrón que aún no podía ver. Comenzó a hacer comentarios sobre mis amistades, sugiriendo que ciertas amigas eran tóxicas o realmente no tenían mis mejores intereses en el corazón. Sara, mi mejor amiga desde la universidad, de alguna manera se convirtió en su objetivo principal. Solo creo que ella te anima a beber demasiado, decía. ¿Has notado que cada vez que sales con ella, llegas a casa sintiéndote ansiosa o molesta por algo? Eso no es lo que las verdaderas amigas hacen. Las verdaderas amigas te hacen sentir bien contigo misma. Cuestionaba mis compromisos de trabajo, sugiriendo que mi jefe me estaba aprovechando, que estaba trabajando demasiado duro, que mi compañía no me apreciaba lo suficiente. Mereces mucho más que esto, decía mientras masajeaba mis hombros después de un largo día. Te estás matando por personas que ni siquiera ven tu valor. Tal vez sea hora de buscar algo más, algo menos estresante. Al principio, sus observaciones parecían atentas, parecían que él estaba cuidándome, pero lenta, imperceptiblemente, comencé a alejarme de mis amigos. Comencé a declinar invitaciones porque no quería lidiar con su decepción sutil o sus preguntas preocupadas después. Comencé a dudar de mi propio juicio sobre mi trabajo, sobre mis amistades, sobre mis propias percepciones de la realidad. Él era tan hábil en eso, tan practicado, que cada manipulación se sentía como amor, cada límite que empujaba se sentía como intimidad, cada pedazo de mi independencia que entregaba se sentía como acercarnos más. Cuando propuso matrimonio, 9 meses después de que nos conocimos, se sintió como la progresión natural de nuestra conexión intensa. Me llevó a la playa donde habíamos tenido nuestra primera escapada de fin de semana juntos. Se arrodilló mientras el sol se ponía y dijo todas las cosas correctas sobre el para siempre y la asociación y construir una vida juntos. El anillo era impresionante, un zafiro vintage rodeado de diamantes que dijo le recordaba a mis ojos. Mis padres lloraron cuando les dije. Sara me abrazó y dijo que estaba muy feliz por mí, a pesar de que para entonces apenas la veía una vez al mes. Todos celebraron nuestro compromiso. Todos pensaron que éramos la pareja perfecta, y yo creía que era la mujer más afortunada viva. De verdad, en serio, creía con cada fibra de mi ser que había ganado la lotería del amor, que había encontrado a ese hombre excepcional que todos dicen que no existe, que mi vida finalmente estaba tomando la forma que siempre había soñado. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has sentido esa sensación de estar tan segura de algo, tan convencida de que has encontrado algo precioso y real, solo para descubrir más tarde que todo era una mentira cuidadosamente construida? El proceso de planificación de la boda fue cuando todo comenzó a desenredarse, cuando la máscara que había estado usando tan cuidadosamente comenzó a deslizarse, revelando destellos de algo oscuro y aterrador debajo. Al principio, la planificación fue emocionante, de la manera en que se supone que es cuando dos personas están construyendo la base para su futuro juntos. Miramos lugares para la ceremonia, probamos pasteles, discutimos esquemas de colores y arreglos florales. Pero en cuestión de semanas, comencé a notar que cada decisión que trataba de tomar era recibida con resistencia, crítica o rechazo absoluto de Daniel. Quería una ceremonia pequeña e íntima con solo amigos cercanos y familiares, tal vez 50 personas como máximo,
algo cálido y personal donde realmente pudiéramos pasar tiempo con todos los que importaban para nosotros. Daniel insistió en una boda grande, al menos 200 invitados, diciendo que su posición como psiquiatra respetado significaba que había obligaciones profesionales que debíamos honrar, colegas y contactos que se ofenderían si no eran invitados. Sugerí un lugar con jardín, algo natural y romántico, con luces colgando entre los árboles y flores por todas partes. Dijo que las bodas de jardín eran de mal gusto y poco sofisticadas, que necesitábamos algo más elegante, más prestigioso, algo que reflejara nuestro estatus como pareja exitosa. Cada decisión se convirtió en una batalla. La música, la comida, el fotógrafo, el florista, incluso el color de las servilletas. Nada de lo que yo quería estaba bien. Nada de lo que sugería era lo suficientemente bueno, y cada vez que trataba de afirmar mi opinión, él respondía con despido frío o ira explosiva que me sorprendía con su intensidad. La primera vez que realmente me asustó fue durante una reunión con nuestra planificadora de bodas, una mujer encantadora llamada Michelle, que había estado tratando tan duro de equilibrar ambas visiones. Había mencionado que quería incluir un pequeño tributo a mi abuela que había fallecido el año anterior, tal vez un arreglo floral especial en la ceremonia, o un momento de silencio antes de los votos. El rostro de Daniel se oscureció, su mandíbula se apretó, y dijo con una voz que apenas reconocí: «Esta boda se trata de nuestro futuro, no de tu pasado. No voy a tener nuestro día especial convertido en algún servicio conmemorativo lacrimógeno, porque no puedes dejar ir a personas muertas». Los ojos de Michelle se abrieron ampliamente, y sentí mi rostro enrojecerse con humillación y dolor. Traté de explicar que no se trataba de hacerlo lacrimógeno, que era solo un pequeño reconocimiento, pero él me interrumpió. Dije que no, déjalo. La reunión terminó incómodamente, y cuando llegamos al auto comencé a llorar. En lugar de disculparse, en lugar de reconocer que me había lastimado, explotó. ¿Por qué siempre tienes que hacer todo tan difícil? ¿Por qué no puedes simplemente confiar en mí para tomar decisiones que sean mejores para ambos? Estoy tratando de darnos una boda hermosa, y tú la estás saboteando con tu tontería emocional y tu incapacidad de dejar ir el pasado. Me senté allí aturdida, lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de reconciliar a este extraño cruel con el hombre que me había propuesto matrimonio en la playa solo meses antes. Pero luego, como siempre, cambió. Su rostro se suavizó, se acercó y limpió mis lágrimas, y su voz se volvió gentil nuevamente. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. El estrés de planear esta boda me está afectando. No quise gritarte así. Sabes que te amo, ¿verdad? Sabes que solo quiero que todo sea perfecto para nosotros. Asentí, desesperada por creerle, desesperada por volver a la versión de él que me hacía sentir segura y amada. Podemos incluir algo para tu abuela, dijo, besando mi mano. Estaba siendo insensible. Por supuesto que podemos honrar su memoria. Solo estoy abrumado con todo, con el trabajo y la boda, y tratando de asegurarme de que todo sea perfecto para ti. Lo perdoné. Siempre lo perdonaba. Porque la alternativa, admitir que algo estaba profundamente mal, admitir que tal vez había cometido un error terrible, era demasiado aterrador de contemplar. El patrón continuó y se intensificó. Él sería cruel. Yo estaría herida. Él se disculparía y sería dulce nuevamente, y yo lo perdonaría, y trataría más duro de no molestarlo. Comencé a caminar sobre cáscaras de huevo, tratando de anticipar sus estados de ánimo, tratando de tomar decisiones que no desencadenaran su ira. Mis amigos comenzaron a comentar que parecía estresada y ansiosa todo el tiempo. Mi mamá mencionó que había perdido peso, y me veía cansada. Pero cada vez que alguien expresaba preocupación, Daniel estaba justo allí con una explicación. Solo está estresada por la boda, les decía con una expresión preocupada y amorosa. Ya sabes cómo es. Planear una boda puede ser tan abrumador. Sigo diciéndole que se lo tome con calma, pero ella es tan perfeccionista. Me aisló aún más durante este tiempo, de manera sutil pero efectiva. Sugirió que pasáramos más tiempo juntos, solo nosotros dos, en lugar de estar constantemente rodeados de otras personas. Hizo planes para nosotros cada fin de semana, citas elaboradas y escapadas que sonaban románticas, pero efectivamente me cortaban de mis amigos y familia. Cuando Sara llamaba para hacer planes, me encontraba declinando porque Daniel ya nos había reservado un viaje de fin de semana, o había hecho reservaciones en algún restaurante exclusivo. Cuando mi mamá nos invitaba a cenas familiares,
Él aceptaba ir, pero luego sería frío y retraído después, haciendo comentarios sobre cómo mi familia era intrusiva y no respetaba los límites de nuestra relación. Me estaba volviendo más y más aislada, más dependiente de él para la conexión social, más convencida de que tal vez yo era el problema, de que tal vez necesitaba trabajar más duro para hacerlo feliz, para hacer que nuestra relación funcionara. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo lentamente dentro de una relación? Como si la persona que solías ser estuviera siendo borrada pieza por pieza hasta que apenas te reconoces a ti misma. Ahí es donde estaba yo 3 meses antes de nuestra boda, ansiosa, constantemente nerviosa, dudando de mis propias percepciones y tratando desesperadamente de mantener unida esta imagen de la pareja perfecta que todos creían que éramos. Me había convertido en un cascarón de quien solía ser, y ni siquiera podía verlo todavía. ¡Ay, Dios mío! Cuando pienso en esa versión de mí, en esa mujer asustada y confundida que había perdido completamente su brújula interna, me dan ganas de llorar por ella, de abrazarla y decirle que todo va a estar bien, que va a sobrevivir, que va a ser más fuerte de lo que jamás imaginó posible. Las semanas finales antes de que cancelara nuestra boda fueron el período más oscuro de mi vida hasta ese punto. Un descenso hacia la confusión y la desesperación que no podía entender ni articular. El comportamiento de Daniel se volvió cada vez más errático, oscilando salvajemente entre afecto intenso y desapego frío de maneras que me dejaban constantemente desequilibrada y tratando desesperadamente de descubrir qué estaba haciendo mal. Un momento me atraía cerca, me decía cuánto me amaba, cuán emocionado estaba de pasar para siempre conmigo, cómo yo era lo mejor que le había pasado. Al momento siguiente se estremecía cuando lo tocaba, criticaba todo, desde la forma en que cargaba el lavavajillas hasta la forma en que me reía de algo en la televisión, o simplemente me ignoraba completamente como si ni siquiera estuviera en la habitación. Comencé a llevar un registro mental de sus estados de ánimo, tratando de encontrar patrones, tratando de predecir cuándo sería el Daniel amoroso y cuándo sería el Daniel frío, tratando desesperadamente de descubrir qué desencadenaba los cambios para poder controlarlos, pero no había ningún patrón que pudiera identificar, ninguna lógica en sus cambios, y esa imprevisibilidad me estaba volviendo loca. La boda estaba a 3 semanas cuando sucedió la explosión final. Aunque no sabía en ese momento que estaba construyéndose hacia la cancelación, estábamos en el lugar para nuestro recorrido final, confirmando todos los detalles de último minuto con la coordinadora, y en realidad me sentía esperanzada. Daniel había estado de buen humor todo el día, había sido afectuoso y comprometido, y pensé que tal vez finalmente estábamos superando el estrés y la tensión que se habían estado acumulando durante meses. La coordinadora nos estaba mostrando dónde se posicionarían las mesas, dónde iría la pista de baile, cómo se configuraría el espacio de la ceremonia, y yo estaba imaginando todo en mi mente, imaginándonos parados allí intercambiando votos, comenzando nuestra vida juntos. Luego mencionó que la música procesional que había elegido, una hermosa pieza clásica que mi abuela solía tocar en su piano, había sido cambiada en el sistema a algo diferente. Miré a Daniel, confundida, y le pregunté si sabía algo al respecto. Su rostro estaba completamente neutral cuando dijo: «Yo la cambié. Esa pieza que elegiste era deprimente. Elegí algo más alegre, más apropiado para una celebración». Mi corazón se hundió. Habíamos discutido la música extensamente. Le había explicado por qué esa pieza en particular significaba tanto para mí, y él había estado de acuerdo, o al menos eso pensé. Pero ya habíamos decidido sobre la música, dije cuidadosamente, tratando de mantener mi voz tranquila y razonable. Dijiste que estaba bien. Dijiste que podíamos usar la pieza de mi abuela. Se encogió de hombros, desdeñoso. Cambié de opinión. Mi elección es mejor. La coordinadora se veía incómoda, sintiendo la tensión, y sentí humillación lavándome. Aquí estábamos, semanas antes de nuestra boda, y mi prometido estaba cambiando unilateralmente decisiones que habíamos tomado juntos, sin siquiera discutirlo conmigo. ¿Podemos hablar de esto en privado?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. En el estacionamiento, lejos de los ojos preocupados de la coordinadora, traté de explicar cuán herida estaba, cómo se sentía como si me estuviera borrando de nuestra propia boda, cómo cada decisión que me importaba estaba siendo anulada por él.
Su respuesta fue mirarme con algo cercano al desprecio y decir: «Estás siendo histérica, es solo música». El hecho de que estés convirtiendo esto en un problema tan enorme me muestra que tal vez no eres lo suficientemente madura para el matrimonio después de todo. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. ¿No lo suficientemente madura para el matrimonio? Tenía 31 años. Tenía una carrera exitosa. Había estado manejando mi propia vida perfectamente bien antes de conocerlo. Y ahora estaba sugiriendo que era demasiado inmadura para ser su esposa, porque estaba herida de que hubiera cambiado la música de nuestra boda sin decirme. Comencé a llorar, lo que solo pareció enojarlo más. Genial, aquí vamos con las lágrimas otra vez. Cada conversación que tenemos últimamente termina contigo llorando. ¿Sabes qué tan agotador es eso para mí? ¿Alguna vez piensas en cómo tu constante inestabilidad emocional me afecta? No podía hablar, no podía defenderme, no podía hacer nada más que quedarme allí en ese estacionamiento, sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. ¿Realmente estaba siendo histérica? ¿Realmente era demasiado emocional? ¿Era todo esto mi culpa de alguna manera? Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de tensión y miseria. Daniel se volvió cada vez más distante, pasando más tiempo en el trabajo, llegando tarde a casa, apenas hablándome excepto para criticar algo que había hecho o no había hecho. Mi ansiedad se disparó a niveles que nunca había experimentado antes. No podía dormir, no podía comer. Sentía como si estuviera caminando a través de cada día en una niebla de confusión y dolor. Seguía pensando que tal vez solo necesitábamos superar la boda, que tal vez una vez que estuviéramos casados y el estrés de la planificación estuviera detrás de nosotros, las cosas mejorarían. Seguía aferrándome a recuerdos de qué tan bueno solía ser, qué tan perfecto había parecido al principio, convencida de que podríamos volver a esa versión de nosotros si solo me esforzaba lo suficiente. Mis amigas estaban preocupadas por mí, aunque las había alejado tanto para ese momento, que solo podían ver destellos de qué tan mal se habían puesto las cosas. Sara trató de hablar conmigo 2 veces. Me preguntó directamente si todo estaba bien con Daniel. Me dijo que no parecía yo misma. Lo defendí. Puse excusas. La convencí de que todo estaba bien, que el estrés de la boda solo nos estaba afectando a ambos, que estaríamos bien una vez que pasáramos este periodo difícil. Me miró con tanta tristeza y dijo algo que nunca olvidaré. Solo prométeme que si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez necesitas alejarte de él, me llamarás. No importa qué hora sea, no importa qué esté pasando, me llamas. Prométemelo. Prometí, sin tener idea de qué tan pronto necesitaría aceptar su oferta. No tenía idea de que en menos de 1 semana, todo mi mundo implosionaría de formas que no podía anticipar. No tenía idea de que el hombre que pensaba que amaba, el hombre que pensaba que conocía, estaba a punto de revelarse como algo mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. En serio, cuando miro hacia atrás a esos días, a esa mujer que estaba tratando tan desesperadamente de salvar algo que ya estaba muerto, algo que nunca había estado realmente vivo de la forma en que ella creía, siento una mezcla de compasión y asombro por su resistencia, por el hecho de que siguió levantándose cada mañana y tratando de continuar incluso cuando cada parte de ella estaba gritando que algo estaba terriblemente, terriblemente mal. Entonces vino la cancelación, esa terrible tarde de jueves que me rompió de formas que no sabía que una persona podía romperse, ese momento cuando Daniel entró por la puerta de nuestro apartamento y destruyó mi vida con crueldad casual y precisión calculada. Ya te he contado los hechos básicos de ese momento. Cómo anunció que la boda estaba cancelada, cómo dijo que yo no era quien él pensaba que era, cómo entregó la noticia con indiferencia fría a la devastación que causaría. Pero no te he contado qué pasó después de esas palabras iniciales, las horas que siguieron, la tortura psicológica que infligió mientras yo me sentaba allí destrozada y desesperada por cualquier tipo de explicación que tuviera sentido de lo que estaba sucediendo. Después de que me dijo que la boda estaba cancelada, después de que colapsé de rodillas en shock e incredulidad, le supliqué que me explicara. Necesitaba entender qué había cambiado, qué había hecho mal, qué había sucedido para que de repente decidiera que no quería casarse conmigo. A través de mis lágrimas, apenas capaz de formar oraciones coherentes, le pregunté una y otra vez que por favor hablara conmigo, que me ayudara a entender, que me diera una oportunidad de arreglar lo que estaba roto. Se quedó allí mirándome llorar. Y había algo en su expresión que no pude identificar en ese momento,
pero que ahora reconozco como satisfacción. Estaba disfrutando esto. Estaba teniendo placer viendo cómo me derrumbaba. ¿Realmente quieres saber por qué? Finalmente preguntó, su voz tranquila y medida, como si estuviera entregando un diagnóstico clínico en lugar de destruyendo a alguien que decía amar. Asentí desesperadamente, aferrándome a la esperanza de que si entendía, tal vez podría arreglarlo, tal vez podría convencerlo de que podíamos superar lo que estuviera mal. Se sentó en el borde de nuestra cama, manteniendo una distancia cuidadosa de donde yo todavía estaba arrodillada en el piso, y comenzó a hablar en un tono que era casi académico, desapegado, como si estuviera analizando un caso de estudio en lugar de hablar sobre nuestra relación. Te has convertido exactamente en lo que sabía que te convertirías. Dependiente, ansiosa, insegura, constantemente buscando mi validación y aprobación. La mujer que conocí en ese bar de vinos era segura de sí misma y confiada, pero ya no eres ella. Eres esta cosa necesitada y emocional que drena energía de todos a su alrededor. Ya no te encuentro atractiva, ya no te encuentro interesante, y ciertamente no quiero pasar el resto de mi vida cuidando a alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí misma. Cada palabra era un cuchillo, cuidadosamente colocado para causar el máximo daño. No podía procesar lo que estaba escuchando. No podía reconciliar esta evaluación cruel con el hombre que me había dicho que era extraordinaria, que me había propuesto matrimonio, que había planeado toda una boda conmigo. Pero tú eres quien quiso que pasáramos todo nuestro tiempo juntos, logré decir a través de mis lágrimas. Tú eres quien dijo que mis amigas eran tóxicas y que mi trabajo era demasiado estresante. Me animaste a depender de ti. ¿Cómo puedes ahora decir que esa es la razón por la que no quieres casarte conmigo? Sonrió, realmente sonrió, y dijo, ¿lo hice? ¿O tomaste esas decisiones tú misma y ahora estás buscando a alguien a quien culpar? Simplemente ofrecí mis observaciones y apoyo. Lo que hiciste con esa información fue completamente tu decisión. El hecho de que elegiste aislarte y convertirte en esta persona dependiente no es mi responsabilidad, es tuya. Sentí como si estuviera en una pesadilla, como si la realidad se estuviera desplazando debajo de mí y no pudiera encontrar tierra firme. ¿Tenía él razón? ¿Me había hecho esto a mí misma? ¿Había malinterpretado todo? Mi cerebro estaba luchando por darle sentido a sus palabras, para reconciliar su narrativa actual con los recuerdos que tenía de nuestra relación, pero estaba demasiado devastada, demasiado sorprendida, para pensar con claridad. Se levantó entonces, se alisó la camisa y entregó el golpe final. Me quedaré en un hotel durante unos días mientras haces arreglos para mudarte. Este es mi apartamento, mi contrato de arrendamiento, así que necesitarás encontrar otro lugar para vivir. Te daré hasta fin de mes. Eso debería ser tiempo suficiente. ¿Mudarme? ¿Me estaba echando? Había renunciado a mi apartamento cuando nos mudamos juntos 8 meses atrás, porque él había dicho que tenía más sentido financiero y práctico vivir juntos. ¿A dónde se suponía que debía ir? Daniel, por favor, supliqué, odiando cuán desesperada sonaba pero incapaz de detenerme. Por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto. Te amo. Quiero arreglar esto. Me miró con algo cercano a la lástima y dijo, no hay nada que arreglar. Simplemente estoy corrigiendo un error antes de que se vuelva permanente. Me lo agradecerás eventualmente. Te darás cuenta de que esto es lo mejor que pudo haberte pasado. Luego recogió una bolsa que solo entonces noté que ya había empacado. Salió de nuestro apartamento y me dejó allí en el piso de la habitación, completamente destruida y completamente sola. Imagínate, ¿sabes? Estar en ese piso, sintiendo que tu vida entera acaba de explotar, sin entender cómo pasaste de planear tu boda a estar completamente sola y rechazada en cuestión de minutos. Ese nivel de shock, ese nivel de dolor, es algo que no puedes imaginar hasta que lo vives, y espero que tú nunca tengas que experimentarlo. Las consecuencias de esa noche fueron el periodo más oscuro de toda mi vida, un descenso hacia la oscuridad psicológica tan profunda que hubo momentos en que genuinamente no quería despertar al día siguiente, momentos cuando el dolor era tan abrumador que la no existencia parecía preferible a un segundo más de la agonía que me consumía. No sé cuánto tiempo me quedé en ese piso de la habitación después de que Daniel se fue, horas tal vez, hasta que mis piernas estaban entumecidas y mi garganta estaba en carne viva de tanto llorar
y mi cabeza palpitaba por deshidratación y agotamiento emocional. Eventualmente logré levantarme, tropezar hasta el baño y mirar mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta era irreconocible, rostro hinchado y manchado, ojos rojos y vacíos, un cascarón hueco de quien solía ser. Tenía que llamar a personas, tenía que decirle a mis padres que la boda estaba cancelada, tenía que notificar a invitados y proveedores, tenía que de alguna manera encontrar la fuerza para articular que mi vida tal como la conocía acababa de desintegrarse. Mi madre contestó al segundo timbre, su voz brillante y alegre, probablemente esperando que compartiera algún detalle de última hora de la boda. «Hola, cariño. ¿Cómo van los preparativos finales?» Abrí mi boca para hablar, y en su lugar solo me derrumbé sollozando, incapaz de formar palabras, incapaz de hacer nada más que llorar en el teléfono, mientras la voz de mi madre pasaba de alegre a pánico. «¿Qué pasa? Bebé, ¿qué pasó? ¿Estás herida? ¿Dónde estás?» Finalmente logré ahogar las palabras. «La boda está cancelada. Daniel la canceló. Se acabó». El silencio del otro lado era ensordecedor, y luego mi madre estaba haciendo 100 preguntas a la vez, exigiendo saber qué pasó, si estaba segura, dónde estaba Daniel, por qué haría esto tan cerca de la boda. No podía responder la mayoría de sus preguntas porque yo misma no tenía respuestas. Solo seguía diciendo una y otra vez que dijo que no quería casarse conmigo, que no era quien él pensaba que era, que se había terminado. Mi padre tomó el teléfono, su voz tensa con ira controlada, y dijo que venían a buscarme de inmediato, que no debía estar sola, que debería empacar una bolsa y venir a quedarme con ellos. Pero no podía imaginarme dejando el apartamento. No podía imaginarme tener que enfrentar a nadie. No podía imaginarme existiendo en el mundo sabiendo que todos a quienes habíamos invitado a celebrar nuestro matrimonio ahora escucharían que había sido rechazada, que no había sido lo suficientemente buena, que de alguna manera había fallado en la relación que todos pensaban que era perfecta. Les dije que necesitaba algo de tiempo sola, que los llamaría mañana, y colgué antes de que pudieran discutir. Durante 3 días apenas me moví de ese apartamento. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Ignoré llamadas y mensajes de texto de amigos, y existía en una niebla de dolor y confusión tan espesa que apenas podía funcionar. Dormía cuando el agotamiento finalmente superaba la ansiedad. Me despertaba a la devastación fresca de recordar lo que había sucedido, y luego pasaba horas tratando de entender dónde todo había salido mal. Repetí cada conversación, cada discusión, cada momento de tensión, buscando el punto exacto donde había fallado, donde lo había alejado, donde me había convertido en esta persona terrible que él describió. La culpa que me echaba a mí misma era sofocante. Me convencí de que él tenía razón, de que me había vuelto demasiado dependiente, demasiado emocional, demasiado necesitada. Me torturé con pensamientos de cómo podría haber sido diferente, cómo podría haber sido mejor, cómo podría haberlo mantenido si tan solo hubiera sido más como la mujer que conoció en ese bar de vinos hace 3 años. Daniel me envió un mensaje de texto una vez durante esos 3 días, un mensaje breve diciendo que esperaba que estuviera haciendo arreglos para mudarme y que le gustaría venir al apartamento el domingo para recoger más de sus pertenencias. No había «¿Cómo estás?». No había reconocimiento de la devastación emocional que había causado, solo un mensaje práctico sobre logística y sus cosas. Respondí con un simple «OK», porque no podía manejar nada más, y esa fue la extensión de nuestra comunicación. Sara apareció el día 4. Se dejó entrar con la llave de repuesto que le había dado hace años, y me encontró todavía en el mismo pijama que había estado usando desde la noche del jueves, rodeada de pañuelos y botellas de agua vacías, luciendo como un desastre. No dijo nada al principio, solo me atrajo hacia sus brazos, y me dejó llorar en su hombro, hasta que no me quedó nada. Luego me preparó un baño, me hizo comer algo, y se sentó conmigo mientras finalmente comencé a contarle todo. No solo sobre la cancelación, sino sobre todos los meses que llevaron a ella, todas las formas en que Daniel lentamente me había destrozado, todo el aislamiento, y la crítica, y la manipulación que había estado demasiado avergonzada de compartir con nadie. Escuchó con horror creciente, lágrimas corriendo por su propio rostro, y cuando terminé dijo algo que fue la primera grieta en la pared de culpa que había construido. Él te hizo esto. No te volviste insegura y ansiosa por alguna falla en tu carácter. Él destruyó sistemáticamente tu confianza,
y te aisló de todos los que te amaban. Esto no fue tu culpa. Esto fue abuso. Esa palabra, abuso, me golpeó como un shock. Nunca había pensado en ello de esa manera. Nunca había conectado los puntos entre su comportamiento y ese término. El abuso era violencia física, ¿no? El abuso era obvio y dramático, no comentarios sutiles y críticas disfrazadas de preocupación. Pero mientras Sara comenzaba a señalar cosas específicas que le había contado, patrones específicos en el comportamiento de Daniel, algo comenzó a cambiar en mi comprensión. El aislamiento de amigos y familia, la crítica constante que me hizo dudar de mí misma, los cambios de humor impredecibles que me mantenían desequilibrada, la forma en que me culpaba por sus propias acciones, la erosión de mi autonomía y confianza, hasta que estaba completamente dependiente de él para mi sentido de valía propia. Estos no eran solo las luchas de una relación difícil, estas eran tácticas, estas eran intencionales, estos eran los sellos distintivos del abuso psicológico. Dios mío, cuando finalmente comencé a ver la verdad, cuando finalmente comencé a entender que lo que me había sucedido no era amor que salió mal, sino destrucción deliberada, sentí como si estuviera viendo el mundo con claridad por primera vez en años, como si una niebla espesa finalmente se estuviera levantando y pudiera ver la realidad de lo que había estado viviendo. El descubrimiento del patrón de Daniel no sucedió todo de una vez en una revelación dramática. Se desarrolló lentamente, durante días y semanas, a través de una serie de pequeños momentos y observaciones que gradualmente se construyeron en una imagen tan horrible que incluso ahora, segura y libre, a veces lucho por aceptar que fue real. La primera pieza vino de Sara, quien aparentemente había estado más preocupada por mi relación de lo que había dejado ver, preocupada lo suficiente como para que hubiera hecho algo que inicialmente sentí como una violación, pero que finalmente salvó mi vida. Había buscado a Daniel en línea, realmente buscado, más allá del sitio web profesional y el perfil de LinkedIn que yo había visto cuando comenzamos a salir. Excavó a través de viejas publicaciones de redes sociales. Usó variaciones de su nombre. Buscó cualquier huella digital que pudiera explicar al hombre que había destruido tan completamente a su mejor amiga. Lo que encontró fue un perfil de Facebook, desactivado pero aún visible a través de ciertas búsquedas, de hace unos 6 años. La foto de perfil era inconfundiblemente Daniel, tal vez un poco más joven, y el estado de relación había sido cambiado múltiples veces en el transcurso de un año. Soltero, en una relación, comprometido, soltero otra vez. Sara tomó capturas de pantalla de todo lo que pudo encontrar, incluyendo comentarios en publicaciones de amigos felicitándolo por su compromiso, y luego más tarde preguntando qué pasó, por qué la boda fue cancelada, expresando preocupación tanto por él como por su prometida. Un comentario en particular se destacó, de alguien llamado Michael que escribió: «Hombre, espero que estés recibiendo ayuda. Esta es la segunda vez que haces esto. No puedes seguir lastimando a personas así. La segunda vez. Lo había hecho antes. Tal vez más de una vez». Sara fue gentil cuando me mostró las capturas de pantalla, entendiendo que esta información era tanto validante como devastadora. Si Daniel tenía un patrón de proponer matrimonio a mujeres y luego cancelar la boda, entonces lo que me pasó no fue sobre mis fallas o inadecuaciones. Fue sobre su patrón, su patología, su necesidad retorcida de representar esta forma específica de destrucción psicológica. Pero necesitaba más que capturas de pantalla de viejas publicaciones de redes sociales. Necesitaba entender el alcance completo de con qué estaba lidiando. Necesitaba saber si había otras mujeres como yo. Necesitaba descubrir si acababa de escapar por poco de algo, incluso peor de lo que ya había experimentado. Comencé mi propia investigación, cuidadosa y metódicamente, usando los pequeños detalles que había reunido durante los meses de nuestra relación. Daniel había mencionado a una exnovia 1 o 2 veces, una mujer con la que había salido al final de sus 20 años, alguien que describió como inestable y obsesiva. En ese momento, había aceptado su caracterización al pie de la letra. Incluso sentí un poco de pena por él teniendo que lidiar con alguien tan difícil. Ahora, con nueva conciencia, me preguntaba si inestable y obsesiva eran en realidad descripciones de una mujer que había sido abusada psicológicamente y estaba tratando de aferrarse a la realidad. La encontré. Tomó algo de trabajo de detective.
cruzando los pocos detalles que Daniel había mencionado con personas conectadas a su red profesional, pero la encontré. Su nombre era Rebecca, y vivía a 3 estados de distancia ahora. Se había mudado allí específicamente para poner distancia entre ella y Daniel, después de que su relación terminara. Debatí durante días si contactarla, si tenía algún derecho a entrometerme en su vida, si abrir viejas heridas sería cruel. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender si lo que había experimentado era parte de un patrón más grande. Le envié un mensaje cuidadosamente redactado a través de LinkedIn. Me disculpé por la intrusión y dije simplemente que había estado comprometida con Daniel Prescott, que la relación había terminado mal y que estaba tratando de entender qué había sucedido. No esperaba que respondiera, pero lo hizo, en cuestión de horas, y su mensaje fue tanto validante como aterrador. Necesitamos hablar. ¿Puedo llamarte? Esa conversación telefónica lo cambió todo. La voz de Rebecca estaba temblando cuando contestó, y sus primeras palabras fueron: ¿canceló la boda? Esperó hasta que estuvieras completamente invertida emocionalmente, hasta que hubieras renunciado a partes de ti misma, hasta que fueras dependiente de él, y luego canceló la boda unas semanas antes de la ceremonia. Comencé a llorar inmediatamente porque sí, eso era exactamente lo que hizo. Ese era exactamente el patrón. Y escucharla describirlo tan precisamente significaba que no estaba loca, no estaba imaginando cosas, no era responsable de su crueldad. Él me lo hizo a mí también, dijo Rebecca, y se lo hizo a al menos otras 2 mujeres antes que yo. Las encontré después, cuando estaba tratando de entender qué me había sucedido. Hay un patrón muy específico, y necesitas entender de qué escapaste antes de que él regrese. ¿Sabes qué? Cuéntamelo en los comentarios si alguna vez has descubierto algo sobre alguien que cambió completamente tu perspectiva de una relación. Si alguna vez has tenido ese momento de claridad aterradora donde todo finalmente tiene sentido de la peor manera posible. Conectar los puntos con Rebecca. Se sintió como piezas de rompecabezas finalmente encajando en su lugar. Cada revelación, agregando claridad a la pesadilla que había estado viviendo. Cada experiencia compartida, confirmando que lo que había experimentado no era crueldad aleatoria, sino guerra psicológica calculada. Hablamos durante horas en esa primera llamada telefónica, comparando líneas de tiempo y comportamientos, encontrando similitudes espeluznantes en cómo Daniel había abordado cada relación, cómo había desmantelado sistemáticamente el sentido de sí misma de cada mujer, cómo había construido hasta la cancelación de la boda con manipulación emocional precisa. Rebecca me contó su historia, y fue como escuchar mi propia vida narrada por alguien más. Lo había conocido en una recaudación de fondos del hospital. Había sido encantador y atento. La había enamorado con su inteligencia y aparente profundidad emocional. El cortejo había sido intenso, moviéndose rápidamente de citas a compromiso serio, con Daniel empujando por una conexión más profunda y más tiempo juntos. Había propuesto después de 10 meses, planeado una boda elaborada, y luego la había cancelado 4 semanas antes de la ceremonia, con casi las mismas palabras idénticas que había usado conmigo. No eres quien pensé que eras. He cometido un error y lo estoy corrigiendo. El abuso emocional había seguido el mismo patrón también. La idealización inicial donde él la hacía sentir como la persona más especial del mundo. Luego la introducción gradual de crítica y control disfrazados como cuidado y preocupación. El aislamiento de amigos y familia. Los cambios de humor impredecibles que la mantenían constantemente ansiosa y tratando de manejar sus emociones. Pero esto es lo que necesitas saber, dijo Rebecca, su voz bajando más urgente. La cancelación no es el final. En realidad es el comienzo de la peor fase. Él quiere que te derrumbes completamente. Quiere que le supliques que regrese. Quiere que estés tan destruida y desesperada que aceptarás cualquier cosa, cualquier trato, cualquier condición, solo para que el dolor se detenga. Y si no sigues ese juego, si comienzas a recuperarte o seguir adelante sin él intensifica. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con que intensifica? Rebecca respiró profundamente, y pude escucharla luchando con si decirme, sopesando la necesidad de advertirme contra el trauma de revivir lo que había experimentado. Regresó 2 semanas después de cancelar nuestra boda. Apareció en mi apartamento con flores y lágrimas, diciendo que había cometido un error terrible, que había estado asustado del compromiso, que no podía vivir sin mí.
Estaba tan destruida, tan desesperada, que lo acepté de vuelta inmediatamente. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero abuso. Explicó que la segunda fase de su relación fue exponencialmente peor que la primera. Daniel se volvió abiertamente cruel, ya no molestándose en disfrazar su manipulación como preocupación. Controló cada aspecto de su vida, sus finanzas, sus contactos sociales, su horario diario. Monitoreó su teléfono y computadora, rastreó su ubicación constantemente, la hizo dar cuenta de cada minuto que no estaba con él. El abuso verbal se volvió constante y vicioso, destrozando su apariencia, su inteligencia, su valor como persona. Me estaba destruyendo intencionalmente, dijo Rebeca, desarmando sistemáticamente cada pedazo de quien yo era. Y cuando finalmente traté de irme, cuando finalmente me volví lo suficientemente fuerte como para decir que había terminado, amenazó con suicidarse. Dijo que se mataría si me iba, y que sería mi culpa. Me envió fotos de pastillas. Me escribió una nota sobre cómo yo era la razón por la que no podía seguir viviendo. Me quedé 3 meses más por esas amenazas, porque estaba aterrorizada de ser responsable de su muerte. Eventualmente Rebeca escapó, con la ayuda de su hermana y una consejera de violencia doméstica que le ayudó a entender que estaba siendo abusada y que sus amenazas eran manipulación, no su responsabilidad. Se había mudado al otro lado del país, cambió su número de teléfono, lo bloqueó en cada plataforma posible. Pero el daño psicológico había tomado años recuperarse, años de terapia para reconstruir su sentido de sí misma y aprender a confiar en las personas nuevamente. Necesitas prepararte, advirtió Rebeca. Él va a intentar regresar. Va a esperar hasta que piense que estás lo suficientemente débil, lo suficientemente desesperada, y luego va a aparecer con alguna historia diseñada para atraerte de vuelta. Y si no caes en eso, si le resistes, podría intentar algo peor. Necesitas protegerte. Necesitas mantenerte alejada de él completamente. Le agradecí, prometí tener cuidado, e intercambiamos información para poder mantenernos en contacto. Pero después de que colgamos, me senté allí en el apartamento de Sara, donde me había estado quedando desde que dejé el lugar de Daniel, sintiendo una mezcla compleja de validación, rabia y terror. Validación porque todo lo que Rebeca describió coincidía con mi experiencia tan precisamente que no había duda alguna sobre si yo era el problema o si había reaccionado exageradamente o si de alguna manera había causado su comportamiento. Este era su patrón. Esto era lo que él hacía. Pero rabia también, porque cuántas mujeres había destruido, cuántas vidas había desarmado sistemáticamente para su propia satisfacción retorcida, y cómo se estaba saliendo con la suya, continuando practicando como psiquiatra respetado, presentándose al mundo como un sanador cuidadoso mientras privadamente representaba tortura psicológica en las mujeres que confiaban en él con sus corazones, y terror, porque la advertencia de Rebeca era clara. Aún no había terminado conmigo. La cancelación era solo una fase en su patrón, y potencialmente había fases peores por venir si no me protegía. Necesitaba estar preparada, necesitaba entender su patrón completo, necesitaba estar lista para cuando regresara, porque según Rebeca, él siempre regresaba. Ay, en serio, cuando pienso en ese momento de darme cuenta, de entender que lo que me había sucedido no era único, sino parte de una operación sistemática de destrucción que él había perfeccionado durante años, me da escalofríos. Es aterrador saber que alguien así existe, que alguien puede ser tan calculadoramente cruel, que alguien puede ver a otras personas no como seres humanos, sino como objetivos para su juego retorcido. La escapatoria no fue un solo momento de decisión, sino más bien una realización gradual de que tenía que protegerme activamente, de que sobrevivir significaba no solo recuperarme de lo que ya había sucedido, sino prevenir lo que aún podría suceder. Rebeca me había dado la información de contacto de las otras 2 mujeres que había encontrado, otras 2 sobrevivientes del patrón de Daniel, y con su permiso me comuniqué con cada una de ellas. Sus historias agregaron más piezas al rompecabezas, más confirmación de la naturaleza sistemática de su abuso, y más señales de advertencia sobre lo que podría venir después. La primera mujer, Catherine, había salido con Daniel hace unos 8 años, antes de que completara su residencia psiquiátrica. Su experiencia siguió el mismo patrón básico: cortejo intenso, compromiso rápido,
Cancelación de la boda un mes antes de la ceremonia, pero con algunas variaciones que eran escalofriantes en sus implicaciones. Catherine me dijo que después de que canceló su boda y ella pasó por la devastación inicial, Daniel había comenzado una campaña de lo que ella llamó terrorismo psicológico. Aparecía en su lugar de trabajo inesperadamente, sin hacer una escena, pero simplemente apareciendo donde ella podía verlo, dejándole saber que estaba vigilando. Le enviaba regalos anónimamente, flores o joyería sin tarjeta, dejándola insegura de si eran de él o de alguien más. Creó perfiles falsos de redes sociales para monitorear su actividad y haría referencia a cosas que ella había publicado o conversaciones que había tenido en línea en mensajes de texto, demostrando que estaba vigilándola. Quería que sintiera que nunca podría escapar de él, explicó Catherine. Como no importaba qué hiciera o a dónde fuera, él siempre estaría allí mirando. Se trataba de control, de asegurarse de que supiera que aunque me había rechazado, todavía le pertenecía de alguna manera. Catherine finalmente había presentado una orden de restricción después de que él apareció en su apartamento una noche. Se quedó fuera de su puerta durante más de una hora susurrando su nombre, y se fue cuando su vecino amenazó con llamar a la policía. La orden de restricción había funcionado, y Daniel finalmente la había dejado en paz, pero el impacto psicológico había sido severo. Había desarrollado ansiedad y síntomas de TPT que requirieron años de terapia para manejar. La segunda mujer, Melissa, había salido con Daniel más recientemente antes que yo, hace unos 4 años. Su historia era la más perturbadora, porque incluía un elemento que las otras no habían mencionado: abuso financiero. Daniel había convencido a Melissa de renunciar a su trabajo aproximadamente 6 meses después de su compromiso, diciéndole que estaba demasiado estresada y que él ganaba suficiente dinero para mantenerlos a ambos. Una vez que ella dependía financieramente de él, había usado el dinero como otra herramienta de control, monitoreando sus gastos, requiriendo que ella obtuviera su permiso para compras, haciéndola justificar cada gasto. Cuando canceló su boda, Melissa había quedado sin trabajo, sin ahorros porque él la había convencido de poner todo en su cuenta conjunta que luego vació, y sin forma inmediata de mantenerse. Había tenido que mudarse de regreso con sus padres a los 29 años y reconstruir toda su vida desde cero. La devastación financiera fue casi tan mala como la devastación emocional, me dijo Melissa. Tuve que aceptar que había sido estafada, que alguien en quien confiaba había despojado sistemáticamente mi independencia y mis recursos. Me sentí tan estúpida, tan avergonzada. Me tomó mucho tiempo entender que esto no fue mi culpa, que él era hábil en esto, que la manipulación era su especialidad. Le pregunté a Melissa si Daniel había tratado de regresar, tratado de reiniciar su relación después de la cancelación. Su respuesta hizo que mi estómago cayera. Sí, lo hizo. Aproximadamente 3 semanas después de cancelar la boda, apareció en la casa de mis padres con esta historia elaborada sobre cómo había estado teniendo una crisis de salud mental, cómo había estado asustado del compromiso debido a trauma infantil, cómo se había dado cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Lloró, realmente lloró, y me rogó que le diera otra oportunidad. Y casi lo hice. Estaba tan rota, tan desesperada por darle sentido a lo que había sucedido, que casi le creí. Lo que la detuvo, dijo Melissa, fue su padre, quien había sido suspicaz de Daniel desde el principio, y quien vio a través de la actuación. Su padre literalmente se paró entre ellos y le dijo a Daniel que si alguna vez se acercaba a su hija nuevamente, habría consecuencias serias. Daniel se había ido, y Melissa más tarde se enteró de que había comenzado a salir con alguien nuevo en cuestión de semanas, alguien que probablemente ya estaba viendo antes de cancelar su boda. Escuchando estas historias, entendiendo el alcance completo del patrón de Daniel, me di cuenta de que estaba en serio peligro. No peligro físico necesariamente, aunque no podía descartarlo por completo, sino peligro psicológico. Él regresaría. Basado en el patrón, él absolutamente regresaría, y necesitaba estar preparada para resistir cualquier manipulación que desplegara. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para decir que no, para protegerme, para no caer de vuelta en la trampa de creer que él podría cambiar, o que podríamos arreglar lo que estaba roto. Comencé a tomar pasos concretos para protegerme. Me mudé permanentemente con Sara, habiendo ya renunciado al apartamento de Daniel. Cambié mi número de teléfono
y di el número nuevo solo a personas en quienes confiaba absolutamente. Bloqueé a Daniel en cada plataforma posible y configuré todas mis redes sociales como privadas. Le dije a mi jefe y a recursos humanos en el trabajo sobre la situación, les proporcioné la foto de Daniel y les pedí que notificaran a seguridad si aparecía en el edificio de nuestra oficina. Documenté todo lo que pude recordar de nuestra relación, escribiendo incidentes específicos de manipulación y abuso, en caso de que alguna vez necesitara presentar una orden de restricción. Comencé terapia con una consejera especializada en abuso psicológico y relaciones narcisistas, alguien que pudiera ayudarme a entender lo que había pasado y desarrollar estrategias para mantenerme segura. Más importante aún, le dije a la gente, dejé de proteger la reputación de Daniel, dejé de poner excusas por su comportamiento, dejé de mantener el abuso privado por vergüenza o embarazo. Le dije a mi familia y amigos cercanos exactamente qué había pasado, exactamente qué había hecho, para que pudieran apoyarme y estar atentos a señales de advertencia de que estaba tratando de restablecer contacto. La parte más difícil fue aceptar que el hombre del que me había enamorado nunca había existido realmente. Había sido una persona cuidadosamente construida, diseñada para hacer exactamente lo que yo quería y necesitaba, diseñada para hacerme confiar en él completamente, para que pudiera luego desmontarme más efectivamente. El Daniel real era la persona fría y cruel que había cancelado nuestra boda con esas palabras devastadoras. El Daniel real era alguien que obtenía satisfacción de destruir a mujeres, que había perfeccionado un patrón de abuso durante múltiples relaciones, que sabía exactamente cómo encontrar objetivos vulnerables y explotar sus esperanzas y sueños. Imagínate eso, tener que aceptar que la persona que más amaste, la persona con quien planeaste tu futuro, nunca fue real en absoluto, solo era una máscara diseñada específicamente para engañarte y destruirte. Es un tipo de duelo que es difícil de explicar a alguien que no lo ha vivido. Entonces él regresó, exactamente como Rebeca me había advertido que lo haría, exactamente según el patrón que ahora entendía tan claramente. Fue 5 semanas después de la cancelación, 5 semanas durante las cuales había estado trabajando duro en terapia, reconstruyendo mi sentido de mí misma, reconectando con amigos y comenzando a imaginar un futuro que no lo incluyera. Estaba comenzando a sentirme más fuerte, comenzando a creer que tal vez podría sobrevivir esto, que tal vez podría construir una vida más allá de la destrucción que había causado. Debería haber sabido que la recuperación era exactamente lo que desencadenaría su regreso, porque hombres como Daniel no quieren que sus víctimas se recuperen, las quieren rotas y desesperadas. Y cuando comencé a mostrar señales de sanación, cuando comencé a publicar en redes sociales nuevamente y lucir feliz en fotos con amigos, fue entonces cuando hizo su movimiento. Apareció en la cafetería cerca de mi oficina, la que iba cada mañana antes del trabajo, la que sabía que iba porque había sido parte de mi rutina durante toda nuestra relación. Entré, ordené mi café con leche usual y me di la vuelta para encontrarlo sentado en una mesa de esquina, mirándome con una expresión de aparente tristeza y anhelo tan genuina que por una fracción de segundo, solo un latido del corazón, sentí ese viejo impulso de consolarlo, de hacerlo sentir mejor. Entonces recordé la advertencia de Rebeca, recordé el patrón, recordé que esto era manipulación, que esto era calculado, que esto era exactamente lo que había hecho con otras mujeres antes que yo. ¿Podemos hablar?, preguntó, poniéndose de pie y acercándose más. Por favor, solo dame 5 minutos. Necesito explicarte algo. Cada fibra de mi ser quería correr, quería irme inmediatamente sin involucrarme en absoluto, pero también sabía que si corría, encontraría otra forma de acorralarme, otra oportunidad para entregar cualquier manipulación que había preparado. Mejor enfrentarlo aquí, en público, con testigos alrededor, que dejarlo elegir el tiempo y lugar. 3 minutos, dije, manteniendo mi voz fría y mi lenguaje corporal cerrado. Tienes 3 minutos, y luego me voy. Nos sentamos, aunque me aseguré de sentarme donde pudiera levantarme y salir fácilmente, donde tenía un camino claro hacia la puerta, donde otras personas podían vernos. Lanzó su discurso preparado, y fue magistral en su manipulación, tocando cada nota emocional diseñada para atraerme de vuelta. Habló sobre cómo había estado aterrorizado del compromiso debido a trauma de su infancia, el terrible divorcio de sus padres, su miedo de repetir sus errores. Dijo que me había alejado porque tenía miedo de cuánto me amaba,
porque yo lo hacía sentir vulnerable de formas que no podía manejar. Habló sobre terapia que supuestamente había estado haciendo, perspectivas que había ganado, trabajo que había hecho en sí mismo. Lloró, lágrimas reales corriendo por su rostro, mientras me decía que cancelar nuestra boda fue el mayor error de su vida, que cada día desde entonces había sido agonía, que no podía comer o dormir o funcionar porque me extrañaba tanto. «Sé que te lastimé», dijo, extendiendo la mano a través de la mesa como si quisiera tomar mi mano. «Sé que destruí tu confianza y rompí tu corazón, pero te estoy pidiendo, suplicándote, que me des una oportunidad de probar que puedo ser el hombre que mereces. Podemos empezar de nuevo, tomarlo con calma, reconstruir lo que teníamos. Haré cualquier cosa en absoluto, para hacer esto bien». Fue una buena actuación. Habría funcionado en la mujer que era hace 5 semanas, la mujer que todavía se estaba ahogando en dolor y confusión, y desesperada por cualquier explicación que hiciera que el dolor tuviera sentido. Pero yo no era esa mujer ya. Había hablado con Rebecca y Catherine y Melissa. Había aprendido sobre su patrón. Había visto el plan que estaba siguiendo, y sabía que todo lo que estaba diciendo era una mentira diseñada para atraerme de vuelta a su red, para que pudiera completar la siguiente fase de su abuso. Lo miré con lo que esperaba fuera completa neutralidad y dije: «He hablado con Rebecca, y Catherine, y Melissa. Conozco tu patrón. Sé lo que eres, y sé lo que haces». Su rostro cambió tan rápido que fue casi cómico, la máscara de tristeza y arrepentimiento cayendo para revelar algo frío y calculador debajo. Por solo un momento, vi al Daniel real, al depredador sin su disfraz, y fue aterrador. «No sé qué mentiras te dijeron», comenzó, luchando por recuperar el control de la narrativa, «pero son mujeres amargadas y dañadas, que no pueden aceptar su propia responsabilidad por relaciones fallidas. Lo que sea que te dijeron sobre mí es solo su distorsionado». Lo interrumpí, poniéndome de pie y mirándolo desde arriba con una fuerza que no sabía que poseía. «He terminado. No me contactes nuevamente. No vengas a mi lugar de trabajo. No vengas a mi casa. No trates de comunicarte conmigo a través de amigos o familia. Si violas este límite, presentaré una orden de restricción y me aseguraré de que cada una de tus víctimas cuente su historia públicamente. Estoy segura de que tu reputación profesional amaría eso». Él también se puso de pie, su mandíbula apretada, y por un momento genuinamente pensé que podría volverse físicamente violento. Pero estábamos en público, había personas mirando, y Daniel era demasiado controlado, demasiado calculado para arriesgar ese tipo de exposición. En su lugar, se inclinó cerca y susurró: «Vas a lamentarte de esto. Vas a darte cuenta de lo que tiraste, y cuando vengas arrastrándote de vuelta, no estaré allí». Sonreí, realmente sonreí, y dije: «Eso es exactamente con lo que cuento». Luego salí de esa cafetería con mi cabeza en alto, mis manos temblando pero mi resolución sólida. Lo había enfrentado, había resistido su manipulación, me había protegido, y lo más importante, había roto su patrón. Te juro, ese momento de caminar fuera de esa cafetería, de negarle el poder que había tenido sobre mí durante tanto tiempo, fue uno de los momentos más empoderantes de toda mi vida. Sentí como si finalmente estuviera recuperando mi poder, recuperando mi vida, recuperando mi futuro de alguien que había intentado robármelo. El proceso de sanación y el camino hacia advertir a otros sobre depredadores como Daniel no fue lineal ni fácil, pero fue absolutamente necesario, tanto para mi propia recuperación como para potencialmente proteger a futuras víctimas de su patrón, cuidadosamente elaborado de destrucción psicológica. Después de esa confrontación en la cafetería, Daniel intentó algunas veces más hacer contacto, aunque cada intento fue menos agresivo que el anterior, como si estuviera dándose cuenta de que no iba a ser atraída de vuelta, de que no iba a seguir el guión que él esperaba. Envió flores al apartamento de Sara con una tarjeta que decía simplemente: «Te extraño». Las tiré sin pensarlo 2 veces. Hizo que un conocido mutuo se comunicara para ver cómo estaba, y casualmente mencionar que Daniel parecía estar luchando, que tal vez debería llamarlo. Educadamente pero firmemente le dije a esa persona que no estaba interesada en ninguna información sobre Daniel, y le pedí que no lo mencionara nuevamente. Incluso intentó crear una cuenta falsa de Instagram para seguirme y comentar en mis publicaciones, pero reconocí su estilo de escritura inmediatamente y bloqueé la cuenta. Cada intento que resistí con éxito me hizo más fuerte, más confiada en mi capacidad de protegerme.
más segura de que había tomado la decisión correcta al alejarme. Continué terapia durante este periodo, trabajando a través del trauma y reconstruyendo mi sentido de identidad que él había desmantelado sistemáticamente. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que había experimentado era una forma de abuso psicológico llamado abuso narcisista, caracterizado por un patrón predecible, idealización, devaluación y descarte, a menudo repetido cíclicamente. Explicó que las personas con estas tendencias específicamente apuntan a individuos empáticos, exitosos y confiados, porque presentan un desafío mayor y proporcionan más suministro narcisista cuando son destruidos. Entender el marco clínico de lo que había hecho me ayudó a dejar de culparme, me ayudó a ver que su comportamiento no se trataba de mis inadecuaciones, sino sobre su patología. También comencé a conectarme con una comunidad de sobrevivientes, personas que habían experimentado patrones similares de manipulación y abuso en sus relaciones. Escuchar sus historias, compartir la mía propia y encontrar solidaridad en nuestras experiencias colectivas fue increíblemente sanador. Aprendí que no estaba sola, que este patrón particular de abuso de compromiso y cancelación, aunque menos común que otras formas, era devastadoramente efectivo para destruir el sentido de autoestima de las víctimas. Aproximadamente 3 meses después de nuestra confrontación final, tomé una decisión que se sentía tanto aterradora como necesaria. Decidí reportar a Daniel a la junta médica que supervisaba su licencia psiquiátrica. Sabía que era una posibilidad remota. Sabía que el abuso psicológico en relaciones personales típicamente no era motivo para disciplina profesional, pero me sentía obligada a intentarlo. Documenté todo lo que pude sobre su patrón. Incluí declaraciones de Rebecca, Catherine y Melissa, quienes todas habían aceptado participar, y presenté una queja formal delineando preocupaciones sobre su aptitud para practicar psiquiatría, dado su patrón demostrado de manipulación psicológica. La junta médica tomó mi queja en serio. Abrió una investigación, y aunque no sé todos los detalles de qué sucedió a puertas cerradas, sí sé que Daniel fue requerido a someterse a su propia evaluación psicológica y supervisión por un periodo de tiempo. No fue la consecuencia dramática que podría haber esperado, pero fue algo, y se sintió como si hubiera tomado acción para potencialmente proteger a otros, tanto sus pacientes como futuras parejas románticas. También tomé el consejo de Rebecca, y creé un documento detallado delineando el patrón de Daniel, sus tácticas, sus señales de advertencia, todo lo que había aprendido de mi propia experiencia y de hablar con sus otras víctimas. Compartí este documento con amigos y familiares de confianza, personas que podrían encontrarlo o personas que podrían conocer a mujeres saliendo con él en el futuro. El conocimiento era protección, y cuantas más personas supieran de qué era capaz, más difícil sería para él continuar su patrón sin ser desafiado. La parte más profunda de mi sanación vino de reconectar conmigo misma, con la mujer segura, exitosa y vibrante que había sido antes de que Daniel la destruyera sistemáticamente. Volví a actividades que había abandonado durante nuestra relación, reconecté con amigos que había alejado, perseguí oportunidades de carrera que había estado demasiado ansiosa para considerar cuando estaba constantemente manejando sus estados de ánimo y críticas. Comencé a correr nuevamente, algo que había amado antes de conocerlo, pero dejé cuando hizo comentarios sobre mi cuerpo cambiando. Tomé un viaje sola a Italia, algo que siempre había querido hacer pero que él había descartado como impráctico. Me lancé a un proyecto importante en el trabajo y gané una promoción que había estado demasiado insegura para perseguir cuando estaba con él. Cada pedazo recuperado de mí misma, cada demostración de mi competencia e independencia, fue un rechazo de la narrativa que había intentado imponer, la historia de que yo era inadecuada e indigna y fundamentalmente defectuosa. Aproximadamente 6 meses después de nuestra confrontación final, escuché a través de rumores que Daniel había comenzado a salir con alguien nuevo. Mi primer instinto fue pánico, miedo por esta nueva mujer que no tenía idea de en qué se estaba metiendo, que probablemente estaba experimentando el mismo cortejo intenso y bombardeo de amor que yo había experimentado al principio. Debatí si tenía algún derecho o responsabilidad de advertirla, si ella me creería siquiera si lo intentaba. Después de discutirlo con mi terapeuta y con las otras sobrevivientes, decidí escribirle una carta, cuidadosamente redactada para no sonar como una ex loca, sino para plantar semillas de conciencia sobre posibles señales de advertencia. Envié la carta anónimamente. Incluí copias de la queja de la junta médica y declaraciones de múltiples mujeres,
y lo dejé en sus manos qué hacía con la información. No sé si la leyó, no sé si hizo alguna diferencia, pero sentí que había hecho lo que podía sin cruzar límites éticos o ponerme en riesgo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Alguna vez te has encontrado en una relación que comenzó perfectamente, pero lentamente se volvió algo irreconocible? Cuéntamelo en los comentarios, porque reconocer estos patrones y hablar de ellos abiertamente es cómo nos protegemos mutuamente de depredadores que se esconden detrás de máscaras de encanto y sofisticación. De verdad, es tan importante que compartamos estas historias, que rompamos el silencio que permite que estos abusadores operen en las sombras, que creemos comunidades donde las sobrevivientes se sientan seguras hablando sobre lo que les pasó sin miedo al juicio o la incredulidad. Hoy, 2 años después de ese terrible día cuando Daniel canceló nuestra boda, estoy sentada aquí grabando esta historia desde un lugar de felicidad genuina y fuerza que nunca pensé que volvería a sentir durante esas semanas oscuras después de la ruptura. Quiero ser muy clara sobre algo. La recuperación del abuso psicológico no es una línea recta, no es un proceso simple de sentirse mal y luego sentirse mejor. Es desordenado y complicado, lleno de retrocesos y avances, días cuando te sientes fuerte y días cuando dudas de todo lo que sabes sobre lo que te pasó. Pero estoy aquí, estoy completa, y estoy usando mi experiencia para ayudar a otros a reconocer y escapar situaciones similares. Estoy en una nueva relación ahora, con alguien que me trata con respeto y amabilidad consistentes, alguien que celebra mi independencia en lugar de tratar de controlarla, alguien cuyo amor me hace sentir más yo misma en lugar de menos. El contraste entre esta relación saludable y lo que experimenté con Daniel es marcado, y me ha enseñado tanto sobre cómo se ve el amor real versus cómo se ve la manipulación disfrazada de amor. El amor real no te aísla de personas que se preocupan por ti. El amor real no requiere que te vuelvas más pequeña o menos confiada para que tu pareja se sienta mejor. El amor real no te castiga con retirada y desprecio cuando expresas necesidades o límites. El amor real no sigue patrones predecibles de idealización y devaluación diseñados para mantenerte desequilibrada y desesperada por aprobación. También me he convertido en defensora para crear conciencia sobre el abuso psicológico y patrones narcisistas en relaciones. Soy voluntaria en una organización local de violencia doméstica, compartiendo mi historia en grupos de apoyo y ayudando a víctimas recién escapadas a entender que lo que experimentaron no fue amor, no fue su culpa, y no define su valor o su futuro. El número de personas que he conocido que tienen historias similares, que han sido objetivo de depredadores que siguen estos patrones calculados de destrucción, es tanto desgarrador como validante. Esto no es raro. Esto no es único para mí o para Daniel. Este es un patrón generalizado de abuso que prospera en silencio y vergüenza. He aprendido a reconocer las banderas rojas que perdí al principio con Daniel, las señales sutiles de que alguien está más interesado en control que en conexión, la fase de bombardeo de amor donde todo se mueve demasiado rápido y se siente demasiado intenso demasiado pronto, el aislamiento que se enmarca como querer pasar tiempo de calidad juntos, la crítica que se disfraza como preocupación o ayuda, los cambios de humor impredecibles que te mantienen constantemente tratando de manejar sus emociones, la erosión gradual de tu confianza y autonomía, la forma en que reescriben la historia y te hacen dudar de tus propias percepciones. Estos no son signos de una persona complicada o una relación en lucha. Estas son tácticas, y reconocerlas temprano puede salvarte de años de trauma. Para cualquiera que esté viendo esto y se vea a sí mismo en mi historia, que reconozca patrones en su propia relación que coinciden con lo que he descrito, quiero que escuches esto. No estás loca. No eres demasiado sensible. No estás imaginando cosas. Confía en tus instintos. Confía en esa voz dentro de ti que dice que algo está mal, incluso si no puedes articular exactamente qué es, incluso si tu pareja tiene explicaciones para todo, incluso si todos los demás piensan que tu relación se ve perfecta desde afuera. Esa voz está tratando de protegerte. Escúchala. Y si necesitas irte, si necesitas escapar de una situación que te está lastimando, por favor sabe que es posible. Comunícate con amigos y familia incluso si has estado aislada de ellos. Contacta recursos de violencia doméstica incluso si no hay abuso físico, porque el abuso psicológico es abuso real y mereces apoyo.
Documenta todo si puedes, en caso de que necesites tomar acción legal o presentar una orden de restricción. Y lo más importante, entiende que la parte más difícil es tomar la decisión de irte, pero una vez que estás fuera, una vez que estás segura, una vez que comienzas el proceso de sanación, te sorprenderás de qué tan fuerte realmente eres, cuánta resistencia tienes, qué tan hermosa puede ser la vida sin alguien constantemente derribándote. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha ayudado a entender algo sobre tus propias experiencias o alguien que amas, por favor deja un like en este video. Entender las tácticas de abusadores psicológicos y depredadores narcisistas es el primer paso hacia protegernos a nosotros mismos y a otros de su destrucción. Suscríbete a Desde mi mirada para más historias de supervivencia, resistencia y el coraje que se necesita para escapar situaciones peligrosas. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría salvar tu vida o ayudarte a reconocer señales de advertencia en tus propias relaciones. Y por favor, comparte tus propias experiencias o pensamientos en los comentarios a continuación. Crear una comunidad donde podamos hablar abiertamente sobre estos patrones, donde las sobrevivientes se sientan escuchadas y validadas, donde las víctimas potenciales puedan aprender a reconocer banderas rojas. Así es como luchamos contra depredadores como Daniel. Así es como rompemos el ciclo de abuso. Así es como nos protegemos mutuamente. Viví para contar mi historia, y al contarla, he recuperado el poder que Daniel intentó quitarme. Tú también puedes. Gracias por escuchar. Gracias por importarte. Y recuerda, mereces amor que te construya, no amor que te derribe. Mereces una pareja que celebre tu fuerza, no una que sistemáticamente la destruya. Mereces felicidad, seguridad y libertad. Nunca te conformes con nada menos. De verdad, en serio, nunca olvides que tu vida, tu felicidad, tu bienestar son lo más importante, y ninguna relación, no importa qué tan perfecta parezca desde afuera, vale la pena si está destruyendo quién eres por dentro. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. Eres valiosa, eres digna de amor verdadero, y mereces toda la felicidad del mundo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.